Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks Party Ecuador Equinoccial. Movimiento Wikileaks procura la transparencia en la administración pública y también procura respaldar la vida de Julian Assange, que ahora se encuentra bajo amenaza de muerte por haberse atrevido a revelar los secretos de Lenin Moreno y Susina Papers y los secretos de Estado de Estados Unidos, entre otros más, pero los dos, tanto Lenin Moreno como Estados Unidos, son los que han procurado agredirlo y tratar de destruirlo. El primero, Lenin Moreno, traicionando la Constitución, traicionando sus compromisos electorales, traicionando su propia palabra y traicionando el derecho de asilo. Un derecho reconocido internacionalmente y que el Ecuador, por pertenecer al consenso de las naciones, debía haberlo cumplido, porque firmó el acuerdo de asilo con otras naciones del mundo. Pues no tuvo ningún empacho Lenin Moreno en violar esa ley y traicionar a Julian Assange. Otra traición más del Lenin Moreno, que podríamos decir es el presidente más traicionero que reporta el Internet en la historia del siglo XXI. Por otro lado, Estados Unidos, que trata de destruir la vida de Julian Assange, no porque haya robado información, porque él no la robó, por haberla puesto al alcance de todos los seres humanos, por haberse atrevido a difundir esa información, por haber creado un mecanismo para que las informaciones confidenciales y secretas de mafias, estados, religiones y todo eso se pudiera hacer público a través de Internet utilizando un sistema de encriptación desarrollado por el mismo Julian Assange, que le hacía invulnerable a cualquier manipulación por parte de los que manejan el Internet y los que manejan los medios de información. Ese es el delito fundamental por el cual Julian Assange quiere ser sometido a la pena de muerte. Por otro lado, el movimiento equinoccial defiende la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en el planeta Tierra, a partir de defender la vida en el Ecuador, el país con más megadiversidad por kilómetro cuadrado y que es el país que está en la punta de la lanza de este trastorno ecológico producido por el ser humano a través de su gran desarrollo industrial, las armas atómicas y todo este proceso de multiplicación de las necesidades y de la población humana. Ante esta situación, creamos un movimiento que le invitamos a usted a ser parte. Solo tiene que escribirnos a ecotrackers@gmail.com, ecotrackers@gmail.com. Está abajo a la entrada después de presentar este video, nuestra dirección de correo, si usted quiere unirse a nosotros. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? Hoy, a través de la televisión, Lenin Moreno se presenta como el caritativo, el que ayuda a los ancianitos, que ese es ahora el fin de su gobierno. Sin embargo, ha prolongado la fecha de jubilación, con lo cual obliga a los ecuatorianos a trabajar por más años. Eso significa una devaluación de su salario, porque antes el salario que tenía servía para que a los 65 años ya pudiera tener una pensión. Hoy
el salario que tenga, no importa el volumen que sea, no le sirve, porque necesita tener mucho más de 65 años. Se dice que hasta 80, pero no creo que lleguen a eso. Pongámosle que sea 70, pues hasta esa fecha. En segundo lugar, les ha quitado el desayuno escolar a los niños. Ay, pobrecitos los niños. No se acuerda que también hay niños en este país. Los viejecitos, que son los que están más cerca de él, en Quito, en las ciudades, son utilizados ahora como pantalla para justificar lo que él ha hecho. Él se especializó durante el tiempo que fue vicepresidente en tomar dinero de las acciones de solidaridad humana desarrolladas por la fundación, por la campaña Manuela Espejo, que procuraba ayudar a los discapacitados, a los ancianos, a los enfermos crónicos, porque en la ley del Ecuador los enfermos especialmente con enfermedades catastróficas tienen que recibir medicación por parte del Estado, es decir, los remedios contra el cáncer, por ejemplo, contra el SIDA. Eso tiene que ser pagado por el Estado, porque la obligación de la Constitución ecuatoriana lo obliga. Sin embargo, descubrió que a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, cuando él hace acciones sociales y regala una silla de ruedas, una operación a los ojos, un implante coclear para oír mejor, prótesis, nadie le reclama cuánto costó, cuánto le valió, de dónde sacó el dinero, a dónde fue a parar el resto. Este es el mecanismo, y ha conseguido que el Fondo Monetario Internacional le dé fondos no para hacer infraestructura, no para hacer distribución de la electricidad, mejoramiento y funcionamiento y exportación de energía eléctrica, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos. No. Ha conseguido dinero para hacer esto. De los 10.000 millones de dólares que ha conseguido, 6.500 son para hacer esto, que él ya sabe cómo echarle mano, y la diferencia, los 3.500, son para hacer infraestructura. Entonces nos ponemos a pensar cómo es esta lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza fue planteada por Rafael Correa y por Alianza País, y no solamente por ellos, fue planteada también por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, por ahí sale en Guatemala, el país más pobre y atropellado de América Latina, porque Bolivia ha logrado salir de la pobreza, pero Guatemala sigue ahí empantanado, y solamente Haití es el que le sigue. Pero sale un viejo muy inteligente, no discuto, que tiene muchos argumentos, no discuto, diciendo por qué los latinoamericanos somos pobres. Y sale diciendo que la riqueza, que la pobreza es un estado natural del ser humano, ¿cierto? Con relación al ser humano actual, que el rey Luis XIV no tenía electricidad, no tenía internet, no tenía agua potable, no tenía medicinas. Entonces los seres humanos actuales son más ricos que el rey Luis XIV, que hizo su palacio con 4.000 habitaciones. Bien, que Cuba era un país más rico antes y es más pobre ahora, y que Venezuela era un país mucho más rico antes y es mucho más pobre ahora. En todo aquello puede tener razón. Sin embargo, nosotros vamos a reflexionar acerca de lo que es en sí la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza parte de un concepto: la desigualdad entre los seres humanos. Ya la Biblia consigna que todos los seres humanos somos iguales. Ya las leyes, todos los hechos históricos nos demuestran que los seres humanos morimos de la misma forma, nos enfermamos de la misma forma. Y no se diga la terrible peste de la bubónica que asoló en el siglo XIV, en el año 1340, toda Europa, y devastó y se comió 100 millones de seres humanos cuando la población era mucho menor que la actual. Se comió prácticamente el 30% de los seres humanos que existían en el planeta, y ahí nos descubrimos que todos éramos iguales, que ante las enfermedades todos somos iguales, que ante las armas nucleares todos somos iguales. En segundo lugar, la lucha contra la pobreza también es una lucha porque
la gente tenga mayor acceso a la libertad. No es solamente mayor acceso a la riqueza, también es tener mayor acceso a la libertad. ¿Y cuál es la libertad que la gente quiere ahora? Pues la libertad de comunicarse, la libertad de viajar, la libertad de vestirse, la libertad de comer bien, la libertad de hablar, la libertad de aprender, la libertad de curarse. Eso también es un derecho. Y eso es lo que es la lucha contra la pobreza. Es también por ampliar las libertades humanas, para que la libertad no sea un privilegio de Lucky Luciano, de Donald Trump, de el dueño de Google, del dueño de Facebook. No, la libertad es la posibilidad de todos los seres humanos de sentir, de encontrar el placer y la satisfacción. Y eso es algo muy, muy humano. Entonces viene el segundo problema. El problema es el problema de la igualdad. Pero la igualdad parecía imposible. Según este señor, la igualdad es imposible porque la igualdad solamente está cuando te mueres. Ahí somos todos iguales. Cuando no mueres, todos somos diferentes. Aceptable. No hay discusión. Cada ser humano es diferente que otro. Unos se diferencian por edad, otros por género, otros por sexo, otros por nacionalidad, otros por cultura, por conocimiento, por iniciativa, por carácter, por temperamento, por fin, miles de cosas. Pero hay algo que es importante: la pobreza y la opresión. Hay gente que es oprimida, gente que es intimidada, gente que no tiene recursos para vivir, que nace en la pobreza. Cuando llegaron los conquistadores españoles nos podían haber hecho pensar que, ¡ay, qué bueno! Nosotros vamos a sacar a estos de la idolatría. Ya deben dejar de ser estúpidos porque adoran al sol, adoran a las montañas. Miren, imagínense qué estupidez. Vamos a enseñarles a adorar a Cristo. Y por supuesto, trajeron unos sacerdotes que justificaban las masacres, que justificaban las prisiones, las violaciones, el obligar a las mujeres a tener hijos no deseados de los españoles, el embarazarlas, el abuso sexual, las enfermedades y las plagas. ¿Cómo? Porque la iglesia cristiana, que era la iglesia de los mártires, cristiano comenzó siendo el concepto de Cristo, quiere decir el ungido, pero en realidad se transformó en el mártir, porque los romanos cogieron y martirizaron a los cristianos, y los cristianos pasaron a llamarse los mártires o cristianos. De mártires pasaron a ser martirizadores. Desde Europa salieron los conquistadores europeos y martirizaron a todo el planeta Tierra, no solamente América, donde hicieron desaparecer el 90% de los seres humanos. Martirizaron África, donde trajeron el tráfico humano de los africanos. 12 millones de seres humanos nada más llegaron en el siglo XVI y XVII. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Y para qué se traían esos? ¿Por qué se hacía eso? Se hacía simplemente porque se quería aprovechar de ellos. Entonces, en la igualdad hay un serio problema. A los oprimidos siempre se les hace sentir culpa y se les hace sentir lástima. Por eso Lenin Moreno ahora nos quiere hacer sentir, no la obligación de sentir que los discapacitados y los viejos tienen derechos y que tienen el derecho a un seguro social y que el Estado tiene la obligación de cubrirlos y que todos tenemos la obligación de proteger a nuestros viejos, sino que quiere que nosotros sintamos por los viejitos lástima. Porque los oprimidos, los pobres, siempre tienen encima de ellos la culpa, se les culpa de ser pobres. Tienen encima la opresión, tienen encima las enfermedades, tienen encima la ignorancia, la falta de dinero y, lo más importante, su trabajo tiene un precio. ¿Y cuál es el precio de su trabajo? El precio lo impone de afuera. El precio es impuesto. Entonces el esclavo tiene un precio, se compra y se vende, y el trabajo del esclavo tiene un precio, el trabajo del obrero tiene un precio, el trabajo del zapatero tiene un precio, de los lustrabotas tiene un precio. Entonces de la igualdad terminamos en el precio, y el precio es algo que se impone. Contra eso surge la necesidad del ser humano de la lucha por la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad parte de un sentido real, es la riqueza, no hay ni discusión. La libertad es riqueza, y no solo riqueza material, es riqueza también
en el conocimiento, es riqueza en la actitud. Por eso la libertad depende mucho de la voluntad humana, pero también depende de la oportunidad, del privilegio. Y entonces las oportunidades no existen para los pobres, existen para los ricos. Ellos sí pueden irse a estudiar en el extranjero por becas, inclusive pagadas por el gobierno. Las oportunidades existen para los empleados públicos de alto rango porque ellos además se pueden ir de viajes cuando a veces les dé la gana. Existe la oportunidad y esto se llaman también privilegios. Cuando llegué un día me dijeron, la educación debe ser pagada porque es un trabajo y no, porque es una inversión. Le dije, no, la educación no es una inversión. La educación es un derecho y está consignado entre los derechos humanos. Y por los derechos no se paga, se lucha. Y por tanto, cuando usted paga por la educación, cuando usted paga por la salud, usted está pagando por un privilegio, no por un derecho. De ahí viene la relación entre bienes y trabajo. Y de los bienes y el trabajo viene lo que se llama el costo. En la libertad existe un costo. ¿Qué es el costo? El costo de la libertad es lo que determina la situación. Mientras que el precio es determinado por alguien, el costo en realidad es determinado por el esfuerzo, el transporte, el trabajo, en fin, el costo es algo que, ¿cuánto te cuesta a ti tu libertad? Eso es una cosa que tú le pones un precio. ¿Cuánto te cuesta a ti los recuerdos de tu familia? Eso es un costo. Entonces es diferente de el precio. A los que viven en la pobreza se les impone un precio. A los que son libres y ricos, para ellos no existe el precio, existe el costo. En cambio, para los que procuran ni la igualdad ni la libertad, sino la satisfacción, los artistas, los creativos, los imaginativos, los descubridores, los aventureros, los seres humanos enamorados inclusive, para ellos lo más importante es el placer. Y el placer viene de saber que sus habilidades y sus conocimientos les dan, les permiten algo. Y eso ya significa algo diferente, significa un valor. ¿Qué es un valor? Un valor es algo que tú personalmente le pones. El costo lo pone el negocio, le pone la empresa, lo pone la industria, lo pone etcétera. En cambio, el valor es algo que significa para ti. Lo que significa para ti. Lo que significa para ti el amor. Lo que significa para ti tus padres. Lo que significa para ti tu país. Lo que significa para ti tu perro. Eso es valor. Entonces, la lucha de los seres humanos es porque dejar atrás la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza, como hemos visto, es simplemente enfermedad, ignorancia, falta de dinero, sentimiento de culpa, opresión, lástima. Contra eso es lo que la humanidad está luchando. ¿Por qué Cuba dejó de ser rico? Porque se atrevió a decirle al imperio norteamericano, recordemos que imperio es cuando tienes fuerzas militares fuera de tu territorio, para obligar a otros a hacer lo que tú quieres como país. Entonces se llama imperio. Los imperios desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial y solo queda uno, Estados Unidos. Y cuando tú tienes un imperio que te fuerza a aceptar autoridades que son corruptas, a aceptar transnacionales que te saquean, a aceptar hábitos, a aceptar vicios, a aceptar situaciones, tú comienzas a rebelarte. Y entonces la lucha contra la pobreza también es la lucha contra el opresor. Eso es muy importante. Cuando Estados Unidos deje de ser un opresor y en lugar de tener bases militares, tenga universidades tecnológicas, universidades científicas, en los lugares donde ahora tiene bases, cuando en lugar de imponer precios, comience a darse cuenta que tiene que negociar los precios
que tiene que pagar mejor por el aguacate, por la leche, por el pan, por todo. Y que tiene que pagar mejor por el oxígeno que produce la Amazonía, que no tiene que ser porque es gratis. Y que el agua pura que produce la Amazonía tampoco tiene que ser por gratis, mientras que todo lo que tiene patente registrada en los Estados Unidos sí tiene que ser pagado. Todos los conocimientos, por ejemplo, las cirugías que se hacen con conocimiento norteamericano, el cirujano tiene que pagar por derecho de usar esa cirugía. Eso sí tiene que pagar, pero el oxígeno que usan no. Cuando se dé esta contrarrelación de fuerzas, entonces ahí estaremos hablando de que hemos realmente dejado atrás la opresión y hemos salido de la pobreza. Gracias.